Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos y amigos. Damos gloria a nuestro Dios por su inmensa misericordia. Queremos pues saludarle desde aquí, Cuenca, Ecuador. Nuestro programa Dios quiere llamar tu atención, el cual pues sale bajo la directriz de Comunidad Cristiana Adoración Viva Internacional. Esperando como siempre sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Así que en estos momentos nos disponemos a orar para que el Señor ministre a nuestras vidas. Así que tengan muy buena noche y ricas bendiciones. Oremos al Señor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias. Señor, en el nombre de Jesús te damos gloria, honra y honor. Amén, te damos gracias por la oportunidad que tú nos brindas una vez más, poder ante tu presencia, Señor, llevar tu palabra, Padre. Gloria. En el nombre poderoso de Jesús, esperando que nuestra audiencia, Padre Santo, sea edificada, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Hoy estaremos compartiendo una hermosa palabra cimentada en el Salmo 139 y estaremos hablando bajo el tema la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que voy a permitir a nuestro hermano Pastor Miguel pues que tenga a cargo la lectura y también compartir la palabra de Dios en esta noche. Amén. Es una bendición saludarle y estar frente a ustedes comunicándonos a través de este medio. Gracias a Dios por eso y que el Señor siga añadiendo a nuestra vida su hermosa paz y multiplicando sus bendiciones en nosotros. Gloria a Jesús. Bien, vamos a tomar una porción bíblica en el Salmo 139. Hoy queremos hablar sobre la presencia de Dios, pastor. En nuestras vidas. En Amén. nuestras vidas, sí, Señor. Dice el Salmo, desde el verso 13 al 16, dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias, porque soy una creación admirable. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba escondido de ti mi cuerpo. Qué tremenda palabra, ¿no? Cuando en secreto fui formado. Lógicamente, porque el bebé se forma escondido dentro del vientre de la madre. Y entretejido en las profundidades de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrita todas las partes de mi ser, sin que ninguna de ellas fuera formada. Qué poderoso, ¿no, pastor? Amén. Amén. Eso es una de las cosas que nos interesa hoy enfocar es la presencia de Dios, ya que muchas veces, ¿verdad?, ignoramos que Dios está ahí, que Dios está aquí y está con usted donde quiera que usted vaya. Cuando usted logra leer este salmo especialmente, se dará cuenta entonces qué es lo que Dios está diciendo de usted. Sí, no, y una de las cosas que me pone a pensar a mí es la forma en que David se inspira, porque sabemos que para ese tiempo no había los conocimientos científicos que hay hoy. Exacto. Para hablar del feto, ¿verdad? Para hablar del embrión. Y todos sabemos que David lo que le gustaba era cantar. Estaba en el campo con su cítara y pastoreando ovejas. Entonces, yo veo aquí una forma de él darle a entender en el cántico a quien lo escuchara en tiempos posteriores, que Dios está en todo lugar. Sí, fíjate que aunque tú acabas de decir, ¿verdad?, de cómo David, sin estar la ciencia desarrollada como está ahora, pero debemos recordar que es Dios. Es Dios. O sea, que la inspiración de Dios siempre ha sido perfecta, o sea, porque Dios es presente, futuro también. El mejor científico. De tal manera que no necesitamos quizá nosotros rebuscar en la ciencia para ver estas cosas, sino que Dios lo estableció, Dios nos dijo. Entonces, cuando Dios utilizaba a un ser humano para llevar su palabra, era completa también. Amén. Entonces, fíjate que el salmista, pues Dios lo utiliza para que la gente hoy día precisamente pueda entender eso que tú acabas de decir. Sí, poderoso. Y algo que no se sale de toda la línea bíblica. Exacto. Porque si vamos a ver, él está funcionando como un cantante que compone, un salmista. Y yo me imagino a David
mi imaginación, Sí, con su cítara, inspirándose. Y la palabra inspirar tiene que ver con insuflar. exacto, Es cuando algo que está vacío se llena. Por ejemplo, exacto, inflar un globo. Cuando se está inflando un globo, uno está inyectándole aire a ese globo para que reciba cuerpo. claro. Y la palabra inspiración no solamente lo podemos encontrar en los diccionarios bíblicos, sino que eso lo podemos encontrar en el diccionario de la Real Academia Española, en el diccionario Time Life, y es lo mismo. O sea, Claro, es llenar otro cuerpo, es sí, llenar otro cuerpo, es insuflar aire, implantar un contenido. Entonces vemos a David que está recibiendo un contenido directo de Dios, tal cual claro. como Adán recibió vida. Sí, sí, y Igual. porque él mismo declara, estoy maravillado. Entonces, Ah, pero también hay una parte tan hermosa ahí, porque él dice, mi alma lo sabe muy bien. O sea, que ese detalle, el cual el ser humano entonces debe entrar de lleno, como decimos nosotros, ajá. a querer conocer a Dios, a saber que Dios es que conduce nuestras vidas y Amén. que no hay ningún lugar donde podamos esconder de él. ¿No? Y que la presencia de Dios comience a invadir nuestro ser desde lo más microscópico, Exacto. porque Él está ahí en la formación. Sí, sí, sí. Fíjese que David dice, entretejido en lo profundo de la tierra. Aquí él usa otra vez una palabra bien bonita, porque cuando habla entretejido en lo profundo de la tierra, todos sabemos que es en el vientre de la madre. Amén. Pero recordemos que en el pasado, en el caso de la creación del primer hombre, es del polvo de la tierra que lo saca. Exacto. Entonces David está llevando esta inspiración profética a que mire a sí mismo como él formó a Adán, ahora me está formando a mí Sí. dentro del vientre de mi mamá. Igual Amén. soy del polvo, pero Sí. escondido en ella, en lo más profundo de ella, Dios me está dando vida. Y lo más tremendo es cómo él puede decir, mi embrión vieron tus ojos. O sea, no me escapo de que tú me veas en ningún lugar. Exacto, ahí es donde está la grandeza de Dios y lo que estamos hablando, que el hombre ignora la presencia de Dios, pero entonces fíjate que ese mismo salmo, como yo he invitado a los hermanos y amigos que lo lean también y vean las declaraciones que también él hace, o sea, que aún después de haber salido del vientre de su madre, entonces comienza a meditar a dónde yo me iré de tu espíritu. Así Y cuando es. él comienza a señalar lugares, entonces si nuestras mentes se trasladan ahí, nos daremos cuenta de que realmente no hay ningún lugar donde nosotros podamos escapar de la presencia de Dios. Y eso Amén. conlleva aún al maligno, aún al que hace lo malo, porque la gente, la misma Biblia habla, ¿verdad?, que la oscuridad es un ambiente propicio para la maldad, pero que Dios también está ahí en la oscuridad. Como en el principio, porque la Biblia enseña que el planeta estaba en un caos, en oscuridad. Exacto. La Biblia se informa vacío y dice que las tinieblas estaban arropando la tierra. O sea, eso es algo tremendo Amén. lo que está ocurriendo. Pero hay algo lindo que está allí, que dice, y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. O sea, por Exacto. encima de todo abismo, por encima de todo lo que envolvía la tierra en ese tiempo, que era agua, Exacto. estaba Dios completamente, ¿no? No era que en un Sí, sí. pedacito, no, en toda la tierra. O sea que la oscuridad no era impedimento para que el Señor Sí, sí, sí. estuviera presente, ¿no? Entonces, fíjense, amados oyentes y televidentes también, el Salmo 139 es un salmo hermosísimo para Muy nosotros hermoso. conocer precisamente sobre lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que nos hace andar de una manera correcta. O sea que nosotros los creyentes no es que no fallemos porque somos seres humanos, pero tratamos de andar lo mejor posible porque siempre tenemos en mente que Dios está ahí. O sea, Amén. Él dice, mi alma lo sabe muy bien. O sea, que aún yo haga algo incorrecto, yo tengo que reconocer que he fallado, Ajá, muy porque interesante. no hay donde esconderse de Dios, no. Podemos culparnos de los hombres e incluso y es por un tiempo, porque cuando Dios quiere revelarlo, entonces todo sale a la luz. Así es. O sea que esa palabra que usted acaba de decir, mi alma lo sabe muy bien. Mire qué interesante, ¿no? Por eso es que yo siempre he creído que la Biblia es un conjunto de libros
introspectivo. Porque David no está diciendo, tú lo sabes muy bien. Exacto. O vamos a apuntar aquí a nuestro hermano Iron Ya. o usted. No, usted lo sabe. Usted Exacto. no. El alma mía es que está segura Sabe de muy bien. que Él está en todos lados. Exacto. No hay forma de que me le escape. O sea, digamos, una reflexión para sí mismo más Exacto. que para otro. Sí, sí, Qué que bonito, ¿no? es una revelación no justificable, Ajá. porque muchas veces nosotros nos justificamos en sí mismos y precisamente tendemos a culpar al otro. No, Así, y a predicarle más a otro que a nosotros mismos. exactamente, tú lo sabes muy bien, entonces ¿por qué tú no lo haces? Pero entonces cuando somos nosotros, no somos capaces de decir, pero es que yo lo sé muy bien, Ajá. y sin embargo no lo estoy haciendo correcto. Tremendo, ¿no? Porque esa Sí, excusa que puede haber en algunas personas que ya han escuchado el mensaje de Dios, amén. esa excusa de decir, no, yo no lo sabía, como que no le cabe ya, ¿no? No, no, Es imposible, porque yo creo que de Dios se habla en el mundo entero, ya sea en los países donde se quiere impedir la predicación, pero nadie se puede excusar, o no sea, es que de alguna forma. te pueden engañar a ti, a mí, pero a Ujú. Dios no, porque es lo que estamos hablando, es que ahí en ese salmo hay señalamientos que él le dice, mira, aunque yo me vaya a los mismos cielos, tú estás allí, me puedo ir al extremo del mar, él está hablando de un punto a otro ya Ajá, final, ahí tú estás, y dice, aún en el Seol, también también. ahí tú estás, o sea, que Dios está en todo lugar, entonces no hay forma de engañar a Dios. Nos engañamos nosotros mismos. Sí, y hay algo profético también, porque cuando él dice, aún en el Seol, recordemos nosotros que a Cristo se le dio autoridad también ahí. Dice Sí, que se le dio la llave del Hades y de la muerte. O amén. sea que nadie puede decir, bueno, ni allá abajo, ¿no? Que el que tiene la llave es Jesús. Sí, exacto. Impresionante, ¿no? Eh, Exacto. eh, Entonces, por eso es que es maravilloso. Entonces, cuando uno hace la relación del individuo como tal, nosotros nos damos cuenta que David era una persona, ¿verdad? Que aunque también cometió pecado, cometió hechos quizás horrendos, porque él era también un guerrero. sí. De tal manera que no era solamente un salmista. Aparte de ser un guerrero, era un rey. Y Ujú. él mismo habla ahí que incluso Dios le ayude a apartarse del hombre sanguinario. Entonces, ¿qué estaría diciendo David? Tremendo. Es una forma de reconocer sus debilidades, pero reconocer que Dios está por encima de todo. Y por eso a veces Dios permite también que pasen cosas graves en las naciones, porque el hombre no quiere obedecer. Entonces, la palabra nos habla, ¿verdad? Entonces Dios se hace como el desentendido cuando nosotros no obedecemos. Fíjate que en el libro de Isaías hay un versículo que siempre lo recuerdo como tal, que él dice que clamarán a mis oídos y yo no voy a oír. O Ujú. sea, que aunque el hombre esté desesperado y clame, Dios no lo va a escuchar, porque Dios escucha al que obedece. Ahora, aunque eso de que él sea el desentendido, no quiere decir que no guarde No, información, no, claro, porque está ahí. sí, porque sigue estando ahí. Es con relación a la respuesta al hombre. Ah, sí, porque fíjese que cuando David iba a la guerra, y estamos hablando de un hombre que tenía un corazón siempre dispuesto a obedecer a Dios, dice que Claro, tenía el corazón conforme al Señor, o sea, amén. dispuesto a obedecer al Señor. No es que él tenía el corazón de Dios, porque No, eso no es lo que el versículo nos quiere decir, pero es interesante ver que en los momentos más tremendos, en la guerra, cuando le tocó matar así a sí, David, esas cosas nos hacen ver también que Dios estaba allí, porque sí, le sí. llevaba la cuenta. Y Fíjese que iba que, en la obediencia de sí. Dios. Y también cuando le tocó el que le dio el diseño del templo, le dijo, no, mira, tú no me lo vas a construir Exacto. porque tus manos están manchadas de sangre. O sea que no había hecho, no había acción en el rey David que el Señor no le estuviera tomando en cuenta. Exactamente. Entonces, una de las cosas que él plasma aquí en este salmo es eso, Claro. que él sabía que Dios en todo momento estaba ahí. Ahora, ¿qué es lo que nosotros los seres humanos debemos hacer? Debemos obedecer a Dios. Amén. Ya cada quien en su dimensión, en lo que Dios ha establecido, porque ya no estamos en el tiempo de los reyes, no estamos en el tiempo de los jueces, no estamos en el tiempo de la ley, sino que estamos en el tiempo de la gracia. Así Pero que es. esa gracia no nos permite a nosotros hacer lo que querramos, sino obedecer a Dios. Entonces, por eso vemos que nosotros los creyentes no vamos a coger una espada
para pelear y matar a otro, porque ya eso cambió. En Cristo Jesús eso cambió. Dice, ya eso no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. O sea, que ya no hay precisamente que hacer eso. Pero imaginémonos nosotros que hubiésemos estado en el tiempo de David y entonces Dios nos dice, hagan tal o cual cosa. Es tremendo, ¿no? Había que obedecer. Sí. Sin embargo, ahora eso que usted está hablando es interesante porque ya tomar el Antiguo Testamento, ¿no? Para mantener una actitud agresiva, Exacto. a la defensiva, ya no es válido. No, Porque en el caso, por ejemplo, Pedro, mira lo que pasó con Pedro, hablando de lo que es la espada, ¿no? exacto. La guerra. En el momento que él trata de hacer una defensa en favor de Jesús, Sí. le corta la oreja a un hombre. Y yo me he puesto a meditar y a estudiar mucho ese tema. Si ese hombre no mueve la cabeza, le quitas la cabeza, no la oreja. No creo que él le tirara de calavera. No, yo no creo que Pedro, tan efusivo que era, fuera a hacer un cortecito así de barbero, ¿no? Yo creo que le lanzó para matarlo y gracias a Dios se esquivó ese golpe de espada y le quita la oreja. Pero ahí el Señor da una palabra que va prácticamente en contra de esa guerra del pasado. Claro. Porque él dice, no, porque al que espada hiera, a espada ha de morir. Exacto. Entonces ya cambia la cosa. O sea, antes se peleaba y se batallaba por conquistar una tierra, por defenderse de los enemigos. Entonces ahora no, ahora tienes que amar a tu enemigo, qué cosa tan tremenda, Sí. y no ir a matarlo. O sea, es algo impresionante, sí, cómo cambia todo. Amén. Entonces, viene volviendo al Salmo, si tú te fijas el versículo 14, por ejemplo, donde él habla de que lo va a alabar por sus formidables maravillas, ¿verdad? Que son sus obras. Y él decía, estoy maravillado. Y era donde completamos, mi alma lo sabe muy bien. Es decir, que cuando nosotros entendemos, conocemos de Dios, nos maravillamos, porque son cosas extraordinarias y eso es lo que la persona sin Cristo no puede creer, no puede asimilarla, porque dice el apóstol Pablo que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. El hombre natural no puede discernir esas cosas. El hombre natural no puede sentir esa satisfacción de Dios en su vida, porque quien da satisfacción a nuestra vida es el aceptar el sacrificio de Cristo, de que Cristo entre en nuestra vida, entonces Él nos satisface. De lo contrario, no. Entonces, David estaba muy consciente de eso. Él decía, yo estoy maravillado. Sí, sorprendido. Exacto. Totalmente. Exactamente, como podríamos nosotros pensar. Fíjate que estando niños, por ejemplo, tú sabes que el niño no tiene como un conocimiento a la larga. Somos nosotros que después comenzamos a pensar qué va a ser mañana, pasado, pero el niño no piensa en nada de eso. Así es. Sin embargo, Dios está ahí conduciendo. Desde la niñez, desde la formación, como dice David, Dios está conduciendo al ser humano. Ahora llega un momento que entonces el ser humano tiene que reconocer. Claro, porque es que aquí hay una parte también tremenda, pastor. Esto a mí me encantó mucho, porque cuando él dice, y en tu libro, es que esto es una inspiración demasiado profunda. Porque aquí estamos viendo al que está tocando la cítara solamente y tratando de escribir una canción. Aquí hay una revelación también, porque no solamente habla del embrión, de la formación dentro del vientre de la mamá, sino que también reconoce que en los cielos hay un registro. Exacto. Que una persona cuando va a nacer en esta tierra, no es solamente lo van a reconocer en la prefectura, en los padres, mira, este niño nació tal fecha, no, sino que hay un libro de vida arriba. Exacto. Y a mí me gusta esta parte porque dice, y ahí estaban escritas todas las partes de mi ser, sin que ninguna de ellas fuera formada. O sea, ahí estamos viendo a Dios sin faltar ninguna de ellas, con todo preparado. O sea, todo esto, no solamente el Señor le da origen al cuerpo, ¿sí? Gracias a Dios que todavía hay ciertas limitaciones, porque si no, el ser humano se cree a Dios. Pero todavía se está estudiando, estudia cómo se forman los huesitos dentro de ese feto. Todavía lo están estudiando, cómo se van uniendo las células óseas. Y es bien bonito saber esto. Entonces, vemos a Dios revelándole a David. David, no solamente yo estoy viendo tu formación dentro de tu madre, sino que ya de antemano yo estaba preparando eso.
Sí, y fíjate que nosotros los seres humanos siempre estamos como a la defensiva, sin embargo, Ujú. ahí por lo que vemos, aún nuestra trayectoria en esta tierra está registrada. Así O es. sea, que no vamos a hablar de que de destino y como dice, ¿verdad?, la persona, sino saber que ciertamente nosotros estamos aquí, pero vuelvo y te repito, cuando éramos niños, quizás nosotros no pensábamos, de ninguna manera íbamos a estar aquí, a Ujú. esta fecha, mucho menos, Eso es cierto. ¿verdad? Pero en el registro de Dios está Ujú. y sigue estando, ¿verdad? Donde quiera que nosotros podamos ir o podamos, ¿verdad? Permanecer. Correcto. O sea, es algo maravilloso, como Sí. digo. Bueno, Sí, es bueno cuando usted tocó la parte del destino, porque ciertamente el apóstol Pablo habla de una predestinación, pero tenemos también que entender, porque esto tiene que ver mucho con ciertas doctrinas que no vamos a mencionar en este exacto. momento, pero el que es bueno aclararlo porque estamos hablando de un tema sobre el diseño de Dios y que mucha gente se confunde cuando hablamos de eso, de que Dios tiene todo listo, tratando de liberar al hombre de sus responsabilidades. Exacto. Y ciertamente Dios tiene un plan, porque eso nos dice la Biblia por todos lados. Dios tiene un propósito, nos lo dice la Biblia de principio a fin, porque no solamente el ser humano individualmente, sino que la Biblia comprende una historia que tiene principio y tiene final. Toda la Sí. Biblia envuelve eso. No, no, es que hay un punto que uno tiene que diferenciar y Ujú. es lo que nosotros como seres humanos hacemos. Hacemos exactamente. Porque a veces decimos, ¿verdad? Persona que pierde la vida, por ejemplo, ¿por qué? Porque se provocó, Fue imprudente, por se ejemplo. provocó. O sea Ujú. que no estamos hablando sencillamente de eso, estamos hablando de lo que Dios estableció en nuestro ser. Así es. Entonces, si nosotros no obedecemos a las cosas que Dios estableció en nuestro ser, entonces para nosotros eso puede cambiar. Para Dios no cambia porque Dios lo sabía desde el principio, Sí, claro. pero para nosotros sí. O sea que ahí hay que establecer una diferencia entre lo que es el ser humano y lo que es Dios. Sí, porque en el huerto del Edén nosotros vemos algo, porque alguna persona dice, si Dios sabía que Adán iba a pecar, entonces, ¿pero Exacto. por qué esto? ¿Por qué aquello? Se hacen muchas interrogantes, pero es que Dios hizo al hombre libre, a pesar de tener un plan, porque Dios le reveló a Adán, mira Adán, yo te puse aquí en el huerto, tú lo vas a labrar, tú lo vas a cuidar, y le empieza a revelar todo lo que quería, o sea, mira, fructifíquese, multiplíquese, desde ese punto de comunión con Dios, porque eso es lo que Amén. significa ese huerto, un epicentro donde Dios se paseaba, algo que lo conectaba a él con lo divino. Pero no le quitó la libertad de decisión. Y Sí, Adán, bueno, a pesar de que había un plan y todo es un diseño de Dios perfecto, Adán tomó la decisión de fallarle a Dios. claro. Y ese orden, en una gran proporción, se dañó, porque el hombre en los pasos que da puede torcer la ruta, aunque Dios, Sí, Dios en su sí. misericordia No, no, lo vuelve a empujar, ¿no? Al porque sitio. fíjate que en el mismo tema que estamos tratando de la presencia de Dios en nuestra vida, todos nosotros sabemos que Dios está ahí. Amén. Ahora, obedecer a su llamado es otra cosa. Entonces, por eso es que el hombre, como Dios lo creó así, con su libre albedrío, entonces lo rechazan. Uno lo rechaza, otros lo aceptamos, Así es. pero Él está ahí. Eso es como cuando tú tienes, vamos a suponer, estábamos hablando ahorita del tiempo del COVID-19, de cómo se distribuían las cosas, qué sé yo. Entonces, podían haber cosas, pero ¿a quién iba a llegar? Ajá. Es al que Sí. quisiera realmente o procurara eso. De lo contrario, muchos no le iba a llegar. Entonces, así mismo es con Dios. Así es. Dios está ahí, pero no lo recibimos. Fíjate que habla, la palabra de Dios habla, el escritor a los hebreos, nos dice que nosotros debemos ir con certidumbre de fe delante de Dios, es decir, hablar con Dios a sabiendas que Él está ahí, Sí, confiando. 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 Entonces, el que no confía en eso, entiende que Dios no está ahí. Sí, porque la Biblia cuando habla del acercamiento a Dios, dice que el que le gusta creer le va a Crea que encontrar. le va a encontrar Está claro, y sí. que Él es galardonador de De los lo que que le le buscan. busca. Entonces, Es interesante ese tema de la presencia de Dios porque a veces la gente cree que por ignorarlo él deja de estar. Y exactamente. no es así. ¿No? Está ahí todo el tiempo, o sea, aún en la maldad que el ser humano está cometiendo, Dios está mirando. Fíjate que la gente común muchas veces dice, tú estás haciendo esto, pero Dios te está Dios te mirando. está mirando. Tú ves, aún gente que quizás no tienen como
la conciencia fija, la certeza fija de que Dios está mirando, pero se sabe. Y la misma Biblia, ¿verdad? Habla que los ojos de Dios, sobre buenos y malos. exactamente, Su visión no se limita solo al que hace el bien, sino también al que hace el al que mal. hace el mal. Entonces, lo importante es que nosotros nos centralicemos en lo que la palabra de Dios nos indica. Saber que ciertamente el Espíritu Santo que está en nuestras vidas nos lleva a reflexionar y ver estas cosas y gozarnos al leer la palabra de Dios. Es un tema interesante porque cuando habla de que los ojos están sobre los buenos, sobre los malos, no hay que confundir porque sobre el malo, cuando la gente dice, no, yo no creo en Dios, pues como tú no crees, pues así mismo va a ser los sucesos en tu vida, porque la Biblia dice, conforme a tu fe, te será hecho. Entonces, no, yo no creo que Dios exista, porque sencillamente el Señor deja de accionar en esas personas, aunque Él está presente. Exacto. Porque hay un versículo que asegura, dice, que sus ojos están contemplando toda la tierra, ¿verdad? Y la visión para Él actuar está en aquello que tiene un corazón perfecto para con Él. Entonces, el hecho de que Dios no actúe en el terreno del mal no quiere decir que Él no está. Simplemente que su acción, su poder, se va a manifestar en los que sí están creyendo, en los que tienen la fe, en los que tienen ese corazón para agradarle. Fíjate que hay ejemplos que Jesús mismo en su vida terrenal dio. Y es que precisamente cuando él iba caminando, le seguían grandes multitudes, dice la palabra de Dios. Iban enfermos, iban otros por criticarlo, iban otros por acusarlo. Pero entonces, refiriéndonos, por ejemplo, a los enfermos, él le decía a la persona, ¿qué tú quieres que yo te haga? Ajá. O sea, ¿qué está diciendo? Él sabía lo que, sabía la necesidad. Lo que había en esa persona, la necesidad, pero él necesitaba que la persona testificara y dijera, yo necesito esto. Entonces así sí, seguimos siendo así mismo. O sea, el Señor espera por nosotros cuando nosotros digamos, Señor, yo te necesito. Amén. Señor, yo te alabo. Señor, yo bendigo tu nombre. Es decir, reconocer que Él está en todo momento. Amén. Y en todo lugar. Qué bonito. Eso es muy importante. Yo creo que donde quiera que estés, mi querido hermano, amigo, allí tú puedes por un momento inclinar tu rostro y en tu necesidad, en tu dificultad, confiarle eso al Señor. Muy bonito lo que acaba de decir el pastor, porque muchas veces la gente dice, Él sabe cómo yo estoy pasando este problema. Él sabe esto, Él sabe aquello, pero no hablamos con Él. No hablamos. Se lo decimos a cualquiera. Ven a Dios. Y Él lo que quiere es que tú vayas a tu habitación y allí te inclines, te humille y Él te va a escuchar. Que donde Él está en todos lados, pero quiere un corazón que se humille a Él para Él darle una gran respuesta. Y que esa persona debe tener la certidumbre de fe que está hablando con Dios. Amén. Porque nosotros estamos aquí ahora mismo y quizás podamos vernos como aislados. Sin embargo, para Dios nosotros estamos aquí, Él está aquí en medio nuestro, porque la palabra también nos dice, donde haya 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí yo estoy. De tal manera que ahí donde tú estás, no importa que tú te encuentres solo, no importa que tú te encuentres en desesperación, confía que Dios está ahí, que eres tú quien tiene que cambiar de actitud. Amén. Es decir, si tú estás negativo, tú entiendes como que Dios no está prosperando tu vida, como que Dios no te hace caso. No. Él está pendiente a cada una de nuestras necesidades. Sencillamente es nosotros creer firmemente. Entonces el llamado es a que usted, amado amigo, amado hermano también que pueda estar pasando por algún momento difícil, sepa que Dios está ahí. Amén. No pensemos lo contrario, como que Dios no nos oye, como que Dios no está con nosotros, y por qué me pasó esto y por qué aquello. Revisémonos, como tú decías ahorita, ¿verdad? Ajá. Nosotros nunca miramos hacia adentro, hacia nosotros, sino que lo que vemos es quizá lo de los demás y vemos a Dios también como entonces un personaje injusto. Así es, así es. Entonces, todo lo contrario, cuando nosotros catalogamos a Dios de esa manera, lo que estamos siendo injustos somos nosotros. Entonces tenemos problemas porque eso acarrea condenación. De tal manera, mis amados, que Dios está presente en tu vida. Amén. Dios está presente en todo lugar, no importa donde te encuentres. Hay personas, ¿verdad?, que en su desesperación, aún hasta en medio de la mar, claman a Dios, Señor, líbrame.
Pero ¿cómo lo hacen? Ya en un término de desesperación. Nosotros debemos hacerlo con gozo, con alegría, a sabienda que Él gobierna nuestra vida. Amén. Bueno, ese es el llamado de esta hora, ¿no? El Señor está presente en todos nuestros quehaceres diarios, al dormir, al levantarnos. Amén. David también lo dijo, tú conoces mi levantar. O sea, Exacto. no había momento alguno en que David ignorara a Dios. Y creo que si usted lo hace junto a nosotros y junto a esos guerreros del pasado que siempre tuvieron una visión clara de que el Señor estaba presente, grandes cosas pueden cambiar en Amén. su vida. Amén. En todo esto yo le hago recomendación a cada oyente, ¿verdad? Que se lea ese salmo y Amén. léalo con detenimiento y medite en su vida y en su relación con Dios. Y usted verá entonces que las cosas van a cambiar de una manera extraordinaria que usted también se va a maravillar. Así que yo espero Amén. que estas palabras hayan llegado a sus vidas llenas de bendiciones. Así que Dios le bendiga ricamente. Amén. Hasta una próxima oportunidad, no sin antes queremos orar para despedirnos y Amén. desearle a usted que alcance lo que usted anhela, mirando siempre al Señor en todo Gloria a lugar. Él está en Dios. todas partes. Amén. Gloria Padre a Cristo. bueno, te damos las gracias, Gracias, Señor, Dios. por este hermoso momento, Gracias, mi Cristo. poder compartir tu palabra en este Gloria a diálogo, Dios. Señor, con nuestro Gloria a querido pastor Dios. Rufino. Señor, Gracias, gracias Señor. por bendecirnos. Bendice a Dios. Sabemos que tu presencia siempre está En nombre de y ha sido Jesús. usted responsable, Señor, de Aleluya. darnos las palabras en este Gracias, momento Jesús. para poderlas compartir con quienes nos están escuchando. Gloria a Dios. Bendícele, Señor, y dale grandes respuestas a aquellos que te reconocen en todo lugar. En el Amén. nombre de Jesús. Amén y Gloria a amén. Jesús. Amén.